Ok, ya está grabando. Sí, ¿Ya? así es. Ok. Ok, entonces, a ver, tenemos, eh, habíamos hecho ya el control de movimiento, ahí algo de motion control. Eh, bueno, la otra parte de este mismo tema era el variador, pero el variador lo habíamos visto ya antes. Solamente algunos detalles, como el control con variador, ¿ya? Eh, bueno, en general un variador puede controlar él mismo un lazo cerrado, siempre y cuando el actuador obviamente sea un motor, ¿no? Ni modo, o sea, siempre que haya un motor como actuador en la planta o en el lazo cerrado, entonces el variador mismo podría hacerlo. Dependerá, por supuesto, de si el variador tiene la capacidad de hacerlo, pero en general casi todos tienen, salvo los muy pequeñitos que no son modulares, como los de Allen Bradley y los de gama baja, los PowerFlex 4, me parece que eso sí que no tienen opciones. Pero de ahí para arriba casi todos tienen. ¿Ya? En el caso del Tsunami G120, pues tiene todo, ¿ya? Este equipo. Ahora, el lazo cerrado tiene la misma característica que siempre, ¿ya? El controlador, en este caso será el mismo variador. El variador ya está conectado al motor, por lo tanto, ya ahí la conexión del actuador ya está. Siempre el actuador en la planta debe ser un motor, obviamente. En este caso, por ejemplo, aquí hay una tubería, estamos regulando el flujo de agua, esa es la variable del proceso. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una bomba que accionado por este motor, ¿no? Que justamente hace que el agua fluya por la tubería. Y controlar el flujo de agua, pues necesitamos el que mida la variable del proceso, ¿no? Bueno, podría ser ahí un flujo medidor de flujo, ¿ya? Ahora, pues lo único que hay que hacer, como ya el variador está conectado al motor, como el actuador ya está, lo único que habría que poner es set point, que se podría poner como un potenciómetro, por ejemplo, y la variable del proceso, ¿no? Que tiene que entrar, que en este caso sería el que mide la variable, ¿no? Ok. Ahora, en el caso del variador, eh, casi todos los variadores, el G120 es uno de los más completos, al menos a nivel de unidad de control. Estos variadores permiten entradas digitales, permiten salidas digitales, ¿sí? Tienen entradas analógicas. Por ejemplo, esta tiene dos entradas analógicas, tiene dos salidas analógicas, ¿ya? De ahí tiene encoder, una conexión de encoder de tipo HTL, o sea, de transistor PNP, ¿no? Y esos son sus entradas y salidas. Por lo tanto, ahí estamos restringidos, ¿ya? Entonces, si queremos hacer un control PID, podríamos hacerlo, por ejemplo, el control PID de un motor del, con un encoder, ¿sí? O sea, porque el encoder lo acepta aquí, ¿ya? O podríamos hacer cualquier otro tipo de control siempre y cuando la variable del proceso pueda ingresar como entrada analógica, ¿ya? Puede entrar como entrada analógica aquí. Eh, Esas son las únicas formas que se pueden hacer. O entra como encoder o entra como analógico. Entra como encoder cuando quieres hacer, obviamente, control del motor o de un eje, digamos, con encoder, ¿no? Y si en otro caso fuera, pues tendría que ser una entrada analógica, ¿ya? Entonces, ya está. Sencillamente podríamos conectar esto de aquí, ¿ya? Un medidor de flujo conectado como entrada analógica. Esta escala, la escala que hacíamos en el PLC de la entrada analógica, se puede hacer aquí adentro. Podríamos poner un potenciómetro también, si deseamos, como set point, y ya está conectado el lazo cerrado, ¿ya? Lo mismo se podría hacer con un PLC, ¿no? Como está acá, ¿ya? Pero ahora vamos a obviarlo.
no hace falta conectar el PLC. Salvo que tú quieras, pues, hacer conexiones ya en la red, ¿no? Pero si es aislado, bastaría con eso. Ahora, ya, ¿qué más? También hay una especie de frenado, clásico frenado de corriente continua, que el variador lo hace, ¿ya? Además, por supuesto, los frenados que existen. El frenado de corriente continua también es bastante usado, sobre todo en aplicaciones en las que, digamos, las aplicaciones en las cuales el motor no frena a cada rato. O sea, no tiene un frenado periódico, muy seguido. Esto, por ejemplo, acá en el mismo manual nos habla de este tipo de situaciones, ¿no? Rectificadoras, cintas, sierras, ¿sí? Pero eso sí, no tiene que frenar, digamos, el motor de manera muy seguida, ¿ya? Porque eso te puede llevar a un sobrecalentamiento. Acá dice, mira, si el motor frena de forma prolongada o frecuente con este tipo de frenado por corriente continua, puede sobrecalentar el motor y se pueden generar daños, ¿no? La temperatura es algo que hay que vigilar. ¿Cuál es el chiste de esto? A diferencia de los frenados, por ejemplo, por resistencia que usábamos, en la cual la energía que generaba cuando digamos, hacía el freno, la disipaba estas resistencias de freno. Aquí lo que hacemos es, en dos líneas del motor trifásico, vamos a poner ahí, a ver, por aquí, por aquí. Mira, en dos líneas, las tres líneas del motor se alimentan de esta manera, ¿no? Son tres corrientes, este, digamos, alternas, ¿no? Alterno. Separadas Ajá. 90, que alimentan al motor a la vez que él se va moviendo. Y cuando frenan, estas corrientes desaparecen, o sea, se cortan y eso hace que el motor empiece el frenado, digamos, por inercia, ¿no? Ahora, en el caso de la corriente continua, lo que se hace es, en vez de quitarle la corriente, ¿ya? Como acá hay tres cables, son tres líneas, a dos cables, Vamos, coordinamos les más rato, conectamos mañana hay el taller más tarde. una corriente continua, ¿ya? No, yo sé que tienes Les allá. establecemos una Coordinamos por corriente teléfono. continua y la corriente continua hace que el estator le genere un campo magnético contrario y eso pues inmediatamente equilibra la fuerza de rotación y frena en seco. Ahora, ¿cuánta corriente se le tiene que aplicar? Eso tendremos que más o menos, digamos, nosotros mismos suponer alguna corriente. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, de las tres cables que tiene el trifásico, en dos, o sea, en dos líneas, le vamos a aplicar una corriente continua por un pequeño tiempo, segundos, 2, 3 segundos, un segundo, 2 segundos, en el cual inmediatamente eso va a generar que uno de los polos, digamos, del motor genere una fuerza contraria tal que inmediatamente haga el bloqueo acá. O sea, el motor frena en seco. Esto tiene que depender también de cuánta inercia tiene, ¿no? O sea, si estás moviendo un motor digamos, con una carga enorme, en donde hay una inercia enorme, la corriente evidentemente que vas a aplicar es más grande, corriente continua, ¿ya? Entonces, y también vas a tener mayor elevación de temperatura, ¿no? Aquí, evidentemente eleva la temperatura, solo que como le aplicamos un tiempo pequeño a dos líneas, no se siente mucho, ¿ya? Sube en un momento y ahí mismo se disipa el calor. Pero nuevamente, si es que esto es repetitivo, vas a dañar el motor, ¿ya? Son aplicaciones, digamos, bastante, algunas veces usado, ¿ya? Pero con ese cuidado, ¿no? Es el único medio de frenado
que lo puede hacer el variador solo, ¿ya? Solo. O sea, los otros te necesitas de una resistencia de frenado, eh, pero aquí no. ¿Ya? Aquí el frenado puede ser hecho así, solo por el variador que le aplica una corriente continua. Ahora, no es tan complicado hacer esto. Aquí ves unas cuantas curvas de los modos que te permite hacer este trabajo. Por ejemplo, acá mira, la función de frenado por corriente continua. Hay una que dice que cuando cae de una velocidad, debajo de una velocidad definida, pues frena el motor, ¿no? Por ejemplo, acá hay una gráfica. Esto de acá es n, que es la velocidad del motor en el tiempo. Entonces, supongamos que el motor se está moviendo a una velocidad y nosotros empezamos a bajar la velocidad. Empezamos a bajar la velocidad y llegamos a un punto de velocidad inicial, o sea, una velocidad prefijada por mí, que por ejemplo sea 300 RPM. Entonces, cuando detecte esta velocidad del motor, inmediatamente se activa acá una corriente continua. En realidad es un voltaje, ¿no? Un voltaje en las dos líneas que genera corriente y se activa ahí mismo. Un tiempo, un pequeño periodo de duración, ¿ya? Se aplica esa corriente y eso hace que inmediatamente el motor caiga. Cae su velocidad a cero, se detiene totalmente y una vez que termine ese periodo, pues ya corta la corriente continua y el motor quedó parado, ¿ya? Entonces, este es un modo, o sea, cae por esta velocidad y frena inmediatamente, ¿ya? Hay otros modos como este de acá, en la cual dice frenar por corriente continua cuando se produce un fallo, ¿sí? O sea, está bajando la velocidad, se genera el fallo, inmediatamente, aquí hay un pequeño tiempo, un pequeño desfase, ¿sí? Una vez que el fallo se activa, ¿sí? El motor empieza la caída y ahí mismo se activa una corriente continua y frena el motor. De igual forma hay otras maneras, como mediante una orden de mando. O sea, básicamente, por ejemplo, tengo un pulsador, presiono el pulsador y frena en seco el motor, ¿ya? Acá está una velocidad determinada, hago el frenado, o sea, le doy, por ejemplo, un pulsador e inmediatamente se activa la corriente continua y el motor cae, ¿sí? Frena. Hay otras maneras, como cuando se desconecta el motor, ¿sí? Si se desconecta el motor, también se puede inmediatamente frenar por corriente continua, ¿ya? Depende de cuál se use. Al final, bueno, cuestión de parámetros es sencillo, solamente estos parámetros son los importantes, ¿ya? Frenado por corriente continua, si está en 1 se activa, si está en 0 no se activa, ¿no? ¿Qué más aquí? Elegimos el tipo de frenado de por corriente continua. Estos 4 tipos que hemos visto acá se seleccionan en este parámetro. Intensidad de corriente que le vamos a aplicar, ¿ok? Por lo general se aplica la corriente nominal, ¿ya? Eh, siempre, a ver, esto de la corriente mucha gente también dice, ¿no? Pero ¿por qué la corriente nominal? ¿Qué tal si estoy trabajando con una carga menor a la carga nominal de placa, ¿no? Bueno, en teoría debería ser la corriente que se está generando en el mismo momento en el cual estás llevando la carga. Por ejemplo, si el motor tiene 4 amperios de corriente nominal y tú en un momento determinado estás usando 2 amperios, entonces sería 2 amperios esta corriente, para equilibrar, ¿sí? Para que contrariamente se aplique esa medida de corriente y frene el motor en seco. Pero aún así, el sistema es inteligente. O sea, lo único que hay que hacer aquí, por eso, es ponerle una corriente nominal, digamos, porque aunque estés usando menos, no le va a dar más que eso. La idea es que lo frene, ¿no? Duración del frenado por corriente continua. Aquí le das el tiempo que quieres que dure esa excitación de corriente continua.
por defecto está dice en un segundo, ¿ya? Y bueno, los demás parámetros dependerá de cada posición de aquí que hayamos usado, ¿ya? Entonces, este frenado es el único frenado que se puede hacer con un variador, solo con un variador, ¿ya? Vamos a buscar nuestra unidad. Se puede hacer en tía portal también, es igualito el starter y el tía portal. La interfaz gráfica es lo mismo. Consulta, ¿cómo sabría cuándo utilizar, cuánto de tiempo y cómo calcular el, el valor de la corriente en ese tiempo? Por ejemplo, si tengo mm, ba- mucha carga, por ejemplo, si tengo una carga que tiene bastante inercia. Ya, ¿cuánto tiempo aplicarle? Sí, ¿cómo sabría cuánto tiempo aplicarle al motor la corriente? A ver, no hay un cálculo para tener ese dato, ya, del tiempo. Simplemente es algo de sentido común también. Por ejemplo, si tienes una carga al tope que está yendo, digamos, a toda la carga que puede nominalmente trabajar el motor y, y lo quieres frenar en seco con este tipo de freno, evidentemente hay que darle un tiempo un poco más prolongado porque hay más inercia en el motor. Eh, ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es sencillamente ponerle una corriente continua en dos líneas e inmediatamente uno de los polos genera un campo magnético intenso que hace que, digamos, se contraponga al campo que tiene la inercia y frene en seco. Ahora, este campo, si es que le damos muy poco tiempo, digamos, eh, puede no llegar a, digamos, a vencer digamos, la inercia que tiene este motor, ¿ya? Entonces ahí habría que darle un tiempo un poco más prolongado. Pero si la carga es pequeña, la inercia es pequeña, pues obviamente el campo es muy bajo y una corriente alta con, digamos, un tiempo pequeño, lo frena rápido. Al final, esto de aquí va a frenar de todas maneras, pero si el tiempo es muy pequeñito y la inercia es muy alta, ya puede que frene después de frenar se quede con un pequeño movimiento inercial ahí suavecito, ¿ya? Eh, Básicamente, la mayoría, como aquí por defecto, aparece en un segundo, que es bastante tiempo considerando que el campo magnético contrario va a estar un segundo, ¿ya? Em, pero no creo que pases de 3 segundos si es que fue un motor enorme y que tiene, digamos, una carga al tope, ¿no? Al nominal. Es bastante tiempo eso, ¿ya? De 1 a 3 segundos se le aplica, por lo general. Incluso menos tiempo si la carga es pequeña, ¿ya? Ahora, en cuanto a la corriente, como digo, la corriente sí, por lo general le ponemos la nominal, ¿ya? Eh, Igual, el motor jamás va a, va a invertir el giro aquí. Aquí lo bloquea. La corriente continua lo que hace es generar un campo intenso acá que hace que esto ya no pueda moverse, que el campo se anule, pero no invierte el giro. O sea, por más que esté mucho tiempo prolongado, digamos, la corriente continua ahí aplicada, lo único que vas a hacer es elevarle la temperatura al motor,
pero no quiere decir que le vas a invertir el giro, ¿ya? Porque la inversión del giro depende aquí de los polos, ¿ya? Y aquí los polos no están funcionando en corriente continua. Así que el motor se va a bloquear. Bien, vamos aquí a ponerle aquí en buscar. No sé si está conectado, creo. Ok, a ver, aquí estamos estamos con otro. Vamos a ponerlo en la red. A ver, vamos a darle acá a actualizar. Disculpe una consulta. ¿También podría hacer un frenado por corriente continua cuando hago control motion? Motion control. Ya, pero ¿en qué situaciones, por ejemplo? ¿Necesitas que en motion control haga frenos en seco? De qué forma? Digamos cuando son paradas para emergencia. Ya, claro que sí, por paradas en emergencia, sí. Lo único que haríamos ahí sería que, eh, eh, digamos que le pondríamos un establecimiento de parada de emergencia con un botón. Podría ser como este de acá. No. Con una orden de aquí que haga esa parada de emergencia a partir de ahí. O en todo caso, podríamos hacerlo con una caída de velocidad en un punto en el cual frene en seco también. ¿Ya? Cualquiera de los cuatro tipos. Pero más allá de eso, de la parada de emergencia, no le veo otra aplicación al freno en seco, el motion control. Porque el motion control lo que hace es ya algo, digamos, preciso, es un control preciso. ¿En qué situaciones quisiéramos frenarlo en seco? Ya para emergencia podría ser. Y de ahí durante el control de eso no creo que, en todo caso habría que ver en qué situación. Ujú. Extraño, no reconoce la IP acá.
La IP está puesta en el variador, pero no lo reconoce. Vamos al punto casi, ¿no? Bueno, vamos a conectarnos online. Configuramos el hardware. Ya. Configuración. Primero ponemos el asistente. Hay que configurar el motor siempre primero. Que estamos en el drive, ¿no? Pareciera que no reconoce, creo, él. A ver, cargar hardware. Ya, recién lo reconoce. Bueno, vamos a dejarlo en Start and Drive, actualizamos. Voy a poner macro 12, ¿no? Porque vamos a usarlo así manualmente nomás. No estamos usando el bus, ¿ya? Vamos a ponerle 220. Asíncrono, introducimos datos en motor. Está en triángulo. Tiene 4.8 amperios. Es de 1.1 kilovatios. 1390 de placa. 220 en tensión. 50 Hz europeo, ¿ya? Siguiente. Bueno, él le aplica límite de intensidad, velocidad de rotación mínima y máxima, aceleración, deceleración 10 segundos de rampa, adelante, característica lineal de la carga, identificamos el motor en parada, adelante, vamos a pasarlo a la memoria ROM del variador, finalizamos. Los parámetros para configurar este tipo de parada son estos de acá, que aparecen aquí, ¿no? En el manual. A partir de, primero sería este de acá, el 1230, ¿ya? Que es el frenado, digamos, de activación, ¿no? De corriente continua. Aquí activamos, ¿no? Bueno, una vez que ya está así, podríamos ir aquí en lista experto para revisar los parámetros. Aquí están todos los parámetros. Tendríamos que buscar ese 1230. Acá está, mire, 1230, acá, ¿sí? Frenado por corriente continua, ¿ya? Abrimos. Bueno, hay frenado por corriente continua. Vamos a ponerle
hay dos, ¿no? Dos. Bueno, vamos a ponerle a uno de ellos, está en 0 por defecto. Podríamos habilitarlo con un pulsador también, con una entrada digital, ¿eh? O sea, tranquilamente podríamos hacer eso, dejarlo en 1 directo, así como acá. ¿Ya? Dejamos en 1. Quiere decir que el frenado ya está activo, el frenado por corriente continua está activo. ¿Ya? Luego está esta, la 1231. El parámetro 1231 es la configuración del frenado por corriente continua. De fábrica está en 0, no hay, ¿ya? Pero los demás serán estos de acá, pues, ¿no? ¿Cuál de estos 4 tipos vamos a utilizar? Mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el primero de aquí es cuando baja una velocidad determinada, ¿ya? Eso se llama cuando cae por una velocidad inicial, ¿no? Bueno, acá está, para el 1231 es el número 14, el que indica frenado por corriente continua bajo velocidad inicial. O sea que tendríamos que ir aquí y en el 1231, en este parámetro que dice frenado por corriente continua, aquí está en 0, pero deben estar esas opciones. Por lo tanto, si ponemos, por ejemplo, el primero, que es el 14, frenado por corriente continua, cuando baja el motor por una velocidad determinada, pues sería eso, ¿ya? Luego está la 1232. Dice frenado por corriente continua, intensidad de freno. Esto está en amperios. Acá está en 2.15 amperios, ¿ya? Bueno, podríamos poner 4.8 amperios, que es la corriente nominal del motor, ¿ya? Dice ahora, en el 1233, frenado por corriente continua, duración. Aquí está en segundos. ¿Cuánto tiempo quieres que se aplique? Aquí por defecto está en 1 segundo. Yo creo que es demasiado 1 segundo porque no tengo carga en el eje. Voy a poner 0.5 segundos, medio segundo nada más, ¿ya? Porque la intensidad es bastante alta aquí. Ok. Y mira, aquí me sale una frenado por corriente continua, velocidad de giro inicial, ¿sí? En RPM. Bueno, ya sabemos que esta RPM es un decir, ¿no? En este variador. O sea, aquí tendría que poner una velocidad en la cual, una vez que llegue el motor a esa velocidad, inmediatamente frena en seco, ¿ya? No sé, pues vamos a ponerlo a ver en 600, ¿no? 600 RPM, porque este va hasta 1500, ¿no? De acuerdo a la configuración que le hemos dado. Ya, creo que hasta ahí. Bueno, por aquí ya hay el R, que es la visualización, ¿no? Pero no lo vamos a usar ahorita. Eso es simplemente para visualizar lo que está pasando con el frenado. Los parámetros son a partir del 1230 al 1234, según esto, ¿ya? Del 1230 al 1234, ahí está. El R es para visualización, ¿ya? Y bueno, acá hay una que dice P0307, tiempo de desexcitación del motor, cálculo transporte en marcha, dice. Si el tiempo de desexcitación es demasiado breve, durante el frenado por corriente continua puede producirse la desconexión por sobreintensidad. O sea, esto de acá, mira. Aquí, si nos hemos dado cuenta en las curvas, ahorita estamos en esta. O sea, estamos en una velocidad y cuando llegue a una velocidad inicial que le pone acá, inmediatamente ahí se activa la corriente continua para frenar el motor en seco. Pero aquí no cae, mira, el motor no cae acá. Cae luego de un pequeño tiempo. Aquí hay como una rampita pequeña. Y esto de aquí es el P347. Es un pequeño tiempo, este lapso de tiempo, que se demora, es decir, es como una reacción. Una vez que llega la orden, se activa la corriente continua, pero hay una pequeña reacción aquí todavía, un tiempo que todavía no hace lo propio. Es como si fuera un tiempo inercial, inmediato, en el cual se detecta la orden,
Y una vez que pase este tiempo, recién el motor cae y frena. ¿Ya? O sea, le llama tiempo de desexcitación del motor. Y me dice que si es muy breve, o sea, es muy pequeño, puede ser que se produzca desconexión por sobreintensidad. O sea, este tiempo de desexcitación, lo que hace es proteger al motor en cierto modo de la alta corriente que va a suceder inmediatamente cuando la corriente continua ingrese. ¿Sí? Bueno, habría que darle un tiempo ahí, el 347, que nos vamos por acá. $347 acá. Tiempo de desexcitación del motor, ¿no? Está en 0,2 segundos, ¿ya? Y yo le he puesto 0,5 segundos del tiempo de corriente continua, ¿no? Bueno, voy a dejarlo ahí, 0,2 segundos, ¿ya? Es breve, estos tiempos son pequeños, ¿no? Ya está. Nada más, nada más. Ya está todo, podríamos de frente irnos a puesta en marcha si deseamos en el panel de mando. Vamos a tomar el mando. Habilitamos. Vamos a darle acá en Enable. Primero voy a poner a ver unos 900. Enable. Está reconociendo el motor porque le hemos puesto reconocimiento. A ver. Oh, se ha desconectado, creo esto. Qué raro, se ha desconectado. Tomamos el mando. Voy a poner 900. Enable. Nuevamente está identificando los datos, ¿no? Otra vez se desconectó. Se pone en offline, se desconecta en online, no sé, a ver. Creo que es por la cámara que he puesto. No.
no sé qué pasa, ya que se pone raro esto. Capaz puede ser por la comunicación serial del USB. Sí, lo estoy desconectando, conectando varias veces, pero pérdida del mando, me dice. Panel de mando, tomar el mando. Habilitamos. Todo está bien. Enable. No, hay algo raro aquí. Ah, lo he desconectado, voy a conectarlo. ¿Y si hace una descarga nuevamente, ingeniero? ¿Cómo? ¿Descarga? Y si carga nuevamente la configuración al driver, al variador. Ya, ahorita a ver. Que prenda, que lo apaga. Ingeniero, ¿verdad? ¿Por qué pasa algo extraño? Por ejemplo, a veces cuando parametrizo un variador por varias veces, por ejemplo, a veces elijo una macro, luego vuelvo a elegir otra macro, dependiendo, ¿no? Porque a veces son variadores para hacer pruebas con las máquinas. Ya. Y de repente pasa que a veces quiero poner una nueva macro, pero no obedece muy bien a esa macro. Y funciona nuevamente bien cuando restablezco el driver. Mm, ¿No funciona la macro, dices? Sí, por ejemplo, a veces cuando, digamos, usamos los variadores, los de Siemens, los V20 en Ya. algunas aplicaciones y sobre todo para los que se hacen pruebas en el taller, ¿no? Ujú, Y a veces ese variadorcito agarramos para hacer varias pruebas y probamos con varias macros, ¿no? A veces, digamos, estoy utilizando una macro 1, una macro 2, una macro 5 y a veces hacemos unas modificaciones a tales macros, ¿no? ya. Y por ahí, cuando queremos utilizar una nueva macro, eh, como que no funciona muy bien. Hay que restablecer nuevamente el driver y Ujú. parametrizar todo ¿Qué tipo de y vuelve a modificaciones le levantarlo. haces a la macro? Por ejemplo, no quiero que si utilizo, por ejemplo, una macro 7 que tiene con potenciómetro, sino que quiero mandarle desde el panel desde el VOP nada más que tiene el Ujú, V20, desde su propio panel, ujú, para modificar la velocidad, por ejemplo. ya, eh, en un instante funciona muy bien, pero cambia a otra macro, ujú. como que hay algunos parámetros de la macro que no quieren funcionar muy bien. ¿Así? Mm, Sí, y es algo que se soluciona restableciéndolo. No sé si será o es que hago mal algunas configuraciones, pero vuelvo a hacer la misma configuración restableciendo el equipo y funciona. mm, no sé, qué raro. Mm, cambiando de macro, ¿te va así a la configuración cuando has cambiado de macro? ¿Se cambia Sí, la configuración sí se de la cambia. nueva macro? Sí, se cambia, se cambia. Se vuelven a los parámetros de la nueva macro. Deja los parámetros preestablecidos tal como lo indica en la selección de macro. Ah, ya. Mm, pero que tú tienes que restablecer a fábrica, me dices, ¿no? Sí, restablezco a fábrica y ahí recién cargo nuevamente la macro que quiero usar y funciona todo bien. Mm,
Qué extraño. ¿Por qué tienes que devolverlo a fábrica? Y pues cada vez que como que le meto como 5 cambios de macro sin resetear, me ocurre eso. A veces cada vez que hago cambios en macro, tengo que ya, cuando no me agarra bien, lo reseteo y vuelve a funcionar nuevamente. Ya no. Pero cuando le dejo con Raro. una macro, funciona todo bien. Así, no sea. Muy extraño ese error. Aquí hay algo Ahí muy le aparece de extraño. comunicación a usted, ¿no? Sí, vamos a ver. O he puesto algo mal, seguro. A ver, 220. Cuando pones mal los parámetros, si no hay aunque debería salir otro tipo de error, no es. A ver, aquí va, no hay 48, 1.1, 1390, 220 acá. Ya está, estrella, sí. Ah, no, triángulo. Otra vez esta tontería. 4.8. Ya triángulo está bien, adelante. Aquí está bien. Identificación, sí. Finalizo. Qué raro. Se desconecta en una. No es el USB. No es el USB. Triángulo, sí. 411 1300. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Guardar aquí. Ya está. Simple. O sea, no sé. Tomamos el mando. Hace el pitido del reconocimiento. Está en 26%. Y se desconecta. Un fallo, dice. Pérdida del bando, dice. Qué extraño. No creo que sea por esto. Parece como si saliera de la pantalla de acá. En todo caso, voy a tratar de arrancarlo desde aquí mismo, desde el panel de acá. Para que reconozca nomás por qué es lo que está pasando. No sé por qué está que se hace esto. El USB está bien conectado. Bueno, voy a pasar aquí a manual. Y le voy a tratar de arrancar, a ver. Nuevamente está reconociendo el motor, ¿ya? Ya, completó la identificación. Lo voy a pasar a otra vez aquí se desconectó, mira aquí, nuevamente. Lo voy a pasar a redes otra vez.
Bueno, no Y sé. si se hiciera por el Profinet, Sí, por el profe no lo intenta, pero la IP no lo reconoce, no sé por qué. Vamos a poner todo Armando. Como ya reconoció el motor, debería de arrancar acá. Voy a poner 900, a ver. Ya está moviéndolo. Voy a conectar la cámara, ¿eh? Ya. Bueno. No sé por qué, la verdad se ha hecho cuando lo reconoce el parámetro y se desconecta. Nunca me ha pasado eso, pero bueno, ahorita está moviéndose normal, ¿ya? Paramos y se para, ¿ok? Ya. Bueno, la de lista experto la vamos a hacer al toque, desde el 12:30, que no se guardó la anterior vez. Nuevamente nos vamos al 12:30. Parámetro 12:30, ¿ok? Acá. Ya. Lo ponemos a 1. Activamos el freno. Luego nos vamos al P31, 12:31. Voy a poner la última, frenado por velocidad inicial. La intensidad, 4 nada más le voy a poner. Frenado por corriente, duración del tiempo, 1 segundo está. Voy a ponerle medio segundo. Y la velocidad inicial, bueno, voy a poner, a ver, un 700, ¿no? Solo para probarlo, ¿no? Y luego estaba el 370, ¿no? Pero ese ya estaba ahí, 347, creo. Vamos a dejarle en 0.2 segundos, creo por defecto está. Nada más, vamos a otra vez aquí y vamos a darle enable. El motor empieza a moverse a 900, ¿no? Ya, ahorita está en 900. Vamos a subirlo a ver a 1500. En teoría, esto serían los 50 Hz, ¿no? Ya está bien. Ahora vamos a poner 700, ¿no? O inclusive menos, ¿ah? Porque recuerda que el motor va a empezar la caída de velocidad. Y cuando detecte 700, cuando pase por 700, inmediatamente va a activar la corriente continua. ¿Eh? Entonces, a ver, voy a poner 0 en todo caso, ¿ya? Vamos a notar que va a ir cayendo. Mira, voy a poner 0. Mira, va cayendo la velocidad. Y ahí, freno en seco. En el momento que detecta 700, freno en seco. ¿Sí? Pues parece que va bien. 900 otra vez, arranca normal. ¿Sí? Ahora le voy a dar 700, que está bien cerquita, o 600, ¿sí? Para que vaya cayendo. Mira, ahí, seco. ¿Sí? Bueno, como estaba en 600, otra vez ha regresado. Ha frenado en seco y ha vuelto a 600, está volviendo a 600. ¿Ya? Pero funciona bien. Cuando la velocidad es detectada, mira, voy a 0, llega a 700 y ahí frena en seco. Bien. Y como ves, el tiempo de 0,5 segundos es suficiente, ¿sí? Para el frenado. ¿Sí? Y no es que se haya calentado tampoco, no está caliente. Es un tiempo muy pequeño, no debería haber ese problema, salvo que lo estés a cada rato frenando, muy periódicamente. Voy a... ingeniero, una consulta.
¿En qué casos aplica, por ejemplo, frenado, Esto de este tipo de aquí, frenado? esto de Sí. aquí es común, por ejemplo, en las fajas transportadoras. Yo lo he visto bastante en fajas de alimentos, de transportador de alimentos. Allá, Eh, cuando quieren hacer esta sincronización de las sincronización, ajá, computadores y quieren, por sí, ejemplo, encajar, que encajen dentro de una sola banda, por ejemplo. ajá. Claro, además, para permitir que frene en las barras, en las, digamos, en las fajas transportadoras, muchas veces se requiere un frenado en seco para hacer movimientos. Y ahí es donde aplican bastante esto. Y también lo he visto Mm, incluso en sistemas, de ese tipo de sistemas, pero con bastante periodo de frecuencia. Y a pesar que no es recomendable ahí, igual lo usan. Ah, Sí, yo he visto, justo como usted dice, yo he visto en sistemas rápidos que lo ponen, tenían 3 envasadoras y estas envasadoras envasan unos jamones y son ujú, rápidas las envasadoras y entonces al final la unían dentro de cada, cada uno tiene su propia banda y al mm, final lo unían en una sola banda general, pero esta banda tenía como unos compartimientos en donde iban unas casquitas y justo hacían que coincidiera que entrara el producto, ¿no? Directo a la caja de cada envasadora. Pero yo he visto que usaban ceros en sus transportadores. ah, ya, claro, más sofisticado, o sea, tendrá un control eso ya. Yo me imagino que quizás es porque es un poco más sofisticado, ¿no? Pero Claro, como usted dice, movimientos aplicaría controlados. bastante también, ¿no? ¿Cómo? Como indica, también aplica bastante, ¿no? Claro, la mayor parte de esto hay que entender también que este tipo de frenado se utiliza aisladamente. Por ejemplo, lo que tú me decías, cuando decías, ¿qué pasa si uso motion control? Pero el problema es que cuando tú usas motion control tienes un sistema más sofisticado en plan. No usan este tipo de frenos. Eh, entonces, esto de aquí mayormente lo usan cuando el sistema es aislado. Hay fábricas aquí o, eh, o sea, si tú te vas a meter en una línea de producción en la cual todo está automatizado de inicio a fin, probablemente no vayas a encontrar este sistema. ¿Ya? Pero cuando las líneas o los procesos están todavía aislados, como es muy típico en pequeñas fábricas en el Perú, inclusive en empresas grandes, es común, yo lo he visto, ahí es donde usan esto. O sea, el proceso es autónomo, es pequeño. ¿Sí? El variador te permite hacerlo, pero si tú vas a usar ya sistemas totalmente automatizados o de control, digamos, secuencial o de líneas de producción enteras, ahí ya no, pues, o sea, ahí ya los sistemas mismos se controlan solos. ¿Ya? Estos son casos así, aislados, de procesos aislados, ¿no? Pero sí que lo usan. ¿Ya? El frenado en seco en ese tipo de situaciones lo usan. ¿Ya? Mira, nos falta esto, que es rápido, entradas analógicas. Bueno, aquí en la parte de entradas y salidas están todos los tipos de entradas. Acá ve digital, salidas de relé digitales, entradas, ¿sí? Digitales también, entradas analógicas, que son dos nada más tiene esta unidad, salidas analógicas, ¿sí? Y por ahí entradas de medición. Bueno, mira, en nuestro problema de acá, que hemos visto, que está por acá, del control PID, no, acá. Ya, en nuestro problema tenemos que poner dos entradas analógicas, podríamos poner dos, como acá, un potenciómetro y un flujómetro, ¿ok? Entonces, me voy a ir acá, sencillamente, en la parte de entradas analógicas, acá, y aquí
pues establezco, ¿no? ¿Qué tipo de entrada? Voy a poner de 0 a 10 voltios, ¿no? No negativos, o porque esto es un potenciómetro, 0 a 10 voltios. Aquí, bueno, establecí ya el tipo de entrada que va a ser de 0 a 10 voltios, tensión. Si quiero puedo hacer el escalado acá, ¿ves? Sería de 0 a 10 voltios, 0 a 100%. El por ciento es una generalidad, porque todavía no le he asociado qué variable va a ir, ¿ah? Así que va de 0 a 100%. Bueno, cerrar. Si quiero le pongo filtro. El filtro lo que hace es borrar el ruido de la señal, si es que lo hubiera, pero retrasa la señal, ¿ya? O sea, por un pequeñito tiempo se retrasa la señal cuando haces un filtrado. Arreglas, digamos, situaciones de ruido, pero retrasas la señal, ¿ya? Así que hay que ver, acá me aparece, mira, el tiempo que quiero que se retrase la señal, ¿ya? Bueno, no le voy a poner filtro, si eso en situaciones en las que haya situación de ruido, ¿ya? Por ejemplo, un ruido muy común es cuando estás en una planta en la que el variador está metido en un tablero al lado de una máquina que vibra demasiado. Entonces, en ese tipo de sistemas, las señales analógicas van a traer un ruido interno. Entonces le ponen filtro, ¿no? Bueno, depende ya, ¿no? Está en milisegundos, como ves acá. Igual va a haber retraso. Bueno, aquí ya selecciono qué variable va a estar, ¿sí? ¿Qué variable va a estar? Ahora, date cuenta una cosa. Cuando yo seleccioné entradas analógicas, inmediatamente aquí arriba me dice 12 y me dice entradas analógicas estándar con valor analógico. Y me aparece 12 porque yo estoy usando la macro 12. Por lo tanto, en la macro 12, según el manual, esta entrada analógica, la primera, ya está copada por la consigna principal, o sea, el variador de frecuencia, ¿no? O sea, la variación de la frecuencia la hago con este potenciómetro. Ya lo copó él. Pero acá no, mira. La otra entrada analógica está vacía, no está copada, porque la macro 12 no ocupa esta, ¿sí? Bueno, le voy a poner de 0 a 10 voltios también. Aquí, si quiero, puedo buscarlo, que sería el regulador del PID, pero si no, no hay problema, desde el PID lo vamos a jalar, lo voy a dejar vacío. Lo importante es que esto es el set point, el potenciómetro que estás viendo acá, y el flujómetro va a ser la segunda entrada analógica, que va a ser esta de acá, ¿ya? Aquí de igual forma, de 0 a 10 voltios, recuerda que el set point y la variable del proceso tienen que tener la misma escala, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en PID. Por lo tanto, si esto está de 0 a 10, esto está de 0 a 10. Y en el escalado, de 0 a 100, de 0 a 100, ¿sí? Muy bien. Acá mira, ya aparece, mira. Acá está apareciendo 45% y acá 37%, ¿sí? Esto es porque tengo dos potenciómetros conectados ahorita al variador en esas entradas. Mira, el de 45 de acá lo voy a subir. Ahí estoy subiendo el potenciómetro al máximo. Ya llegó a 103%. Y lo bajo igual, ¿ok? De igual manera el de acá, si quiero lo puedo ir bajando. De ahí se baja, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está entrando la señal analógica, ya está entrando y está escalada. Una vez que ya tienes conectado todo, es decir, set point, variable del proceso y el motor que obviamente ya está en el variador, entonces ya puedo irme por acá, irme en la parte de regulador tecnológico, aquí abajo, y aquí debe aparecer una que diga regulador PID, ¿ya? Voy a abrirlo, y aquí tengo el lazo del regulador PID, mira. En principio, aquí mira, en la primera, aquí, por cierto, aquí dice regulador tecnológico con consigna principal de velocidad de giro, ¿okay? Por lo general el defecto está ahí, es un PID normal. Aquí me dice activador del PID está en 0, no está activo el PID, ¿ya? Así que
Para que se active el PID aquí hay que ponerle en 1. Mira la línea dónde va. La línea va hasta acá. Ahorita está en 0, está desconectado. Cuando le ponga en 1, el switch va a cambiar acá y se va a conectar al lazo que está aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo en 1. Aquí otras interacciones, le pongo en 1. También podríamos ponerle una entrada digital, ¿sí? Para que eso suceda, ¿ok? Depende de nosotros. Si no, le pongo 1 acá nada más. Ya está en verde y por lo tanto el switch ha cambiado por acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dos cosas, ¿no? Primero la consigna, el set point. Este es el set point. Aquí hay dos consignas, ¿ya? Si en caso que quisiéramos conmutar de consigna, me permite dos consignas, ¿ya? O sea, dos set points. Bueno, voy a usar un set point nada más. Fuente de consigna aquí. Me voy a otras interacciones. Y aquí tendríamos que buscar la consigna de la primera entrada analógica, porque ahí estoy conectando el potenciómetro en la primera entrada analógica, que ya la habíamos visto aquí, ¿no? Antes. Así que me voy a buscarlo. Aparecen acá, mira, entradas analógicas de valor actual en porcentaje. Yo recomiendo que cuando usas un variador, trabajes el PID en variables de porcentaje, ¿ya? Porque aquí no es como en el PLC que había formas de escalas y todo eso, ¿no? Aquí no, el variador no sabe qué variables estás usando. Quiero controlar el flujo, pero él no sabe, ¿no? Así que vamos a usarlo todo por porcentaje, la variable universal del PID. Entonces, aquí me aparece las entradas analógicas, las dos, como ves, mira, acá ve, la AI0 y la AI1, las dos. Bueno, en la 0 está el set point, que yo voy a usar, el potenciómetro. Y está, dice, entrada analógica como valor porcentual. Esta la voy a seleccionar y acepto. Entonces, he cogido, como ves acá, mira, ya aparece el 53%, ¿sí? Que está midiendo ya el potenciómetro. Muy bien. La otra no la voy a usar, la otra set point. Un set point nada más voy a usar. Luego hay que venirnos por acá, tiempo de aceleración, deceleración. ¿Ya? Tiempo de aceleración, deceleración del PID, ¿ya? Del PID que lo limita también. O sea, el variador va a tener igual que dar las rampas para hacer el control. Y aquí establezco yo ese tipo de rampas que quiero que haya, ¿no? Estaba en 10 segundos en la macro 12, pero aquí se cambia. Cuando activas el PID, tienes que definirlo acá, ¿ya? Si quieres de un segundo, recuerda que si hay mucha inercia, la rampa no lo va a hacer en un segundo por el banco, ¿no? Así que, por más que le pongas un segundo acá, igual se va a demorar. Bueno, no es muy importante tampoco porque por más que yo le ponga un segundo, no me va a obedecer, él va a cuidar siempre al variador, ¿no? Filtrado también hay, mira, si quiero le puedo poner filtrado. Bueno, aunque sería absurdo si ya le pusiste filtrada a la entrada analógica antes, aquí. Pero ahí hay otra opción también acá. Lo cierto es que acá ya me sale el 53%, que es lo que está midiendo actualmente el potenciómetro. Luego me voy a variable del proceso que está en fuente de valor real. La variable del proceso también la busco, que debería estar en la otra, ¿no? Acá, ¿no? En entradas analógicas en porcentaje, en la segunda, ¿no? Acá en la AI1. Aquí debería de estar. Así que voy a seleccionar esa. Acepto. ¿Ves? Ya lo seleccionó. La entrada analógica 1, o sea, la otra entrada analógica en la cual he conectado el flujómetro, entre comillas. ¿Sí? Muy bien. Y ya lo está leyendo, mira, 17%. ¿Sí? También le puedo hacer filtrado. También le puedes hacer en la variable proceso, digamos, el rango de operación. ¿Ya? Acá lo saca en menos 100 a 100%. Pero claro, yo ya he definido la entrada analógica de 0 a 10 voltios y de 0 a 100%. Así que esto no tiene mucho sentido, ¿no?
Pero igual tiene una opción de hacer una limitación. Muy bien. Y mira, si me voy a entradas y salidas otra vez a entradas analógicas, las dos ya están copadas. Mira. La primera y la segunda. A pesar que antes no le había puesto. Ya le puso el mismo porque he llamado a esa entrada analógica en el PID. ¿No? Aquí dice regulador tecnológico, ya, está copado por él. ¿Ya? Bueno, pues ya está. Así que aquí mismo yo manejo todo. Y mira lo que pasa. Consigna set point 53%. Variable del proceso 17%. Y mira, aquí en el punto de inserción de acá, me aparece la diferencia, la resta, entre el set point y la variable del proceso, que está en 35. La resta entre 53 y 17. 35. ¿Sí? Aquí me aparece la diferencia. ¿Sí? Resta. Muy bien. Porque esto es el error, ¿verdad? Set point menos variable del proceso es el error. Y el error, que está en 35%, ingresa al PID. Aquí está el bloque del regulador PID. El error ingresa ahí. Si lo abro, me aparece justamente el control PID. Me aparece un PI al principio, no aparece el D. Si quiero lo puedo agregar, mira, ganancia proporcional, tiempo de integración y tiempo derivativo. ¿Sí? Los tres. Recuerda que tiempo de integración es la inversa de del KI, ¿verdad? Y el tiempo de derivada es a ver, sería KP por el tiempo de derivada es el KP, ¿verdad? Eso hay que recordarle lo que hemos visto antes. Bueno, si quieres lo usas el D, si no, no. Recuerda que el D te puede generar inestabilidad. Por lo general se aplica un PI nada más y luego se aplica el D y si es que hay error, quitas el D, ¿no? Pero bueno, él me pone un PI por defecto, el 1 mira la ganancia y el periodo de integración en 30 segundos, ¿ya? O sea, el KI debe ser 1 sobre 30, ¿no? Ya ahí sacas tu cuenta, 0,0 algo debe ser. Bien, sí, esto lo podemos ir cambiando evidentemente. Ahí está el regulador PID. Entra el error al PID y del PID sale algo. Es la variable controlada. Aquí hay una limitante. Limitante hacia arriba y limitante hacia abajo. ¿Sí? Más 100% y menos 100%. Dice. Esto ya es de la salida. O sea, del motor. CB. ¿Sí? Recuerda que CB tiene que ser de más o menos 100%, dependiendo, ¿no? Porque el motor puede invertir el giro. Si es que ese fuera el caso, evidentemente, aquí tendrías que poner de más o menos 100%. ¿no? En este caso no es así, ¿no? Porque el set point va de 0 a 100% y la variable del proceso también, ¿no? No hay negativos, por lo tanto no va a haber negativos tampoco acá. Pero da lo mismo que esté en negativos o no, porque igual, digamos que él va a detectarlo. ¿no? Si es que hay negativos, pondrá negativos, si no, no. O sea que, bueno. Lo único que me interesa aquí es que aparecen los límites de velocidad, dice, pero en realidad es de frecuencia, ¿no? Por lo tanto, ahí está, más 100%, menos 100%. ¿no? Las rampas están en un segundo, como ves, tal como lo habíamos puesto acá, pero ya sabes que, salvo que tengas una resistencia a freno, esto de acá no se cumple. ¿no? Bueno, y ya está. Entonces la variable controlada, CB, sale por aquí y se va al accionador, al motor ya, directo. ¿sí? Lo demás hay que dejarlo por defecto. ¿no? Aquí aparece la regulación del PID. Acá, mira, en esto de acá va a salir cuánto porcentaje se le está dando, en Hertz obviamente sería, ¿no? Al motor para que regule el error.
Recuerda que el PID debe lograr que esto sea 0, el error sea 0. ¿Sí? Eso es el objetivo del PID. ¿Sí? Ahorita está en 35% el error, o sea, set point menos variable del proceso. ¿Sí? Bueno, ya está, pues. Yo podría hacer esto, ¿no? Irme al drive, dispositivo de destino y decirle que lo cargue en la memoria del variador, ¿no? Para de una vez ya salirme de aquí, ¿no? Ahorita está en modo online todavía. Bueno, ya está. Ya debería de correr esto. ¿Por qué no corre? Si ya está el error pidiéndose acá. Y si el error ya está entrando al PID, ¿por qué no hay una salida? Bueno, porque falta activar la macro. Recuerda que la macro es la que gobierna al variador, las salidas y entradas del variador. Y el variador no hace nada si la macro no se configura. El PID está activado, sí es verdad, pero el PID está activo, pero la macro no. ¿Y quién activa la macro? Bueno, la macro 12 que estamos utilizando, vamos a, bueno, ya no. La macro 12 aquí estaba, ¿no? Acá. Mira, esta es la macro 12. La macro 12, el que activa el motor en la macro 12 es la entrada digital 0, con DES. ¿Sí? Este es el activador. Si yo activo acá, o sea, es como si arrancara el motor. Cuando arranque al motor, inmediatamente va a tomar el mando del PID. Porque no es la macro la que decide cómo se mueve el motor. Recuerda eso, ¿eh? La que decide cómo se mueve el motor era la frecuencia, la consigna. ¿Sí? Y aquí la consigna está modulada por el controlador, porque está activo, ¿ve? Aquí está en 1. ¿Ya? O sea que cuando yo le dé arranque al motor por la macro, con la entrada digital 0, lo que debe hacer es tomar el mando del PID. ¿Ya? Bueno, voy a presionar la entrada digital 0 e inmediatamente esto va a tener que, aquí el variador va a tener que empezar a arrancar el motor para intentar que esto empiece a bajar, ¿no? Mira, 39% y está subiendo, ¿ve? 44, 47, sube el CB, ¿por qué? Sube porque no está cambiando el error. Voy a emular que el error baja, es decir, la variable del proceso está aumentando. Y al aumentar la variable del proceso, ¿qué pasa con el error? Bajan. Mira, ahorita está el error en 20%. Estoy haciendo que baje el error, emulando como si la tubería estuviera pasando flujo. Bueno, ya. Llegó a un punto en el cual se han estabilizado. Recuerda que el motor en las velocidades bajas no maneja bien. Vamos a activar otra vez. El motor se está moviendo. La razón es que hay error. Voy a empezar a bajar el error. Cuando el error empieza a tender a 0, si tú bajas el error violentamente, el motor también reduce su velocidad violentamente, el CB. Lo estoy bajando lentamente. Mira el CB en cuánto está, 57%. Estoy emulando que la variable del proceso está llegando al set point, por lo tanto el error está bajando, tendiendo a 0. Ahorita ya está el error en 9%.
El error en 7%. Bueno, casi 0% de error, ¿no? O sea, el PID en teoría está controlando ahí, supuestamente, ¿no? La variable del proceso ha llegado a igualar casi a la consigna. Y bueno, el motor se mueve a esta frecuencia, ¿no? 57% de la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Y ahí ya el motor se mantiene corriendo. Es decir, la variable está controlándose, que es este ejemplo de acá, ¿no? El flujo de agua está controlándose con esta velocidad del motor. Si en algún momento determinado el error cambia, es decir, la consigna cambia, voy a cambiar el set point, voy a subirlo un poco. Inmediatamente subió a 5% el error. Ahí nomás ya debería de haber aumentado el PV, pues, ¿no? Porque aumenta, mira, el motor está subiendo. Claro, sino que aquí este lazo está muy extraño porque yo no tengo una tubería, ¿no? O sea, estoy emulando el PV manualmente, por eso es que no puedo ver la reacción del PID. Pero aquí el PID ya está controlando, en teoría ya debería estar controlando, ¿ya? Manualmente nomás estoy haciendo que el PV aumente para que el error baje. ¿Ok? Pero el controlador ya está funcionando, ¿no? Respecto a la sintonización del PID, es igualito como lo hemos visto antes, ¿ya? Los tres componentes, proporcional, integral y derivativo, se mueven según la tabla que hemos visto a partir de acá. No tiene autotuning esto, así que hay que darle valores nomás, ¿ya? No hay opciones. Pero ya está. Como ves, es la cosa más simple del mundo esto del PID acá, ¿no? No hay que hacer básicamente nada, solamente conectar setPoint, variable del proceso, y activar la macro, activar el PID y ya está, ¿sí? De repente por ahí escalar las entradas analógicas, si caso fuera, y nada más, ¿no? Todo funciona bien. ¿Cómo paro el PID? Pues el que para o el que arranca es la macro. Por lo tanto, ahorita yo tengo esta de acá, esta variable, la D0, la entrada digital 0, la tengo activa. Pero si ahorita yo la desactivo, mira, inmediatamente el motor frena. Ah, bueno, está con su freno continuo, por eso ha frenado así. Pero ahí frena, ¿sí? Y ya está. Como ves, el lazo de control PID es sencillo. No hay que complicarnos aquí. No es difícil. Si en caso estuvieses usando este ejemplo del encoder, en vez de flujómetro, porque yo acá lo estoy haciendo así, si estuviéramos usando un encoder, el encoder se conectaría al variador, evidentemente. Y una vez que conectes el encoder al variador, aquí tendrías que utilizar el encoder, ¿ya? Que me parece que es el... no está, ¿no? Un encoder debe decir acá. Salvo que necesitemos activarlo, ¿no? Pero recuerda que el encoder que acepta aquí es el HTL, eso sí. No acepta otro tipo de encoder, ¿no? Si usamos encoder igual, ¿no? Setpoint podría ser cualquier cosa. Si es que no quieres utilizar
una entrada analógica como set point, pues la podríamos poner manualmente, un valor entre 0 y 100%. ¿Ya? Y luego, aquí en la variable proceso tendría que llamar a la lectura del encoder, ya sea por frecuencia o por posición, escalado por supuesto, en variable porcentual, y luego ya se calcula el error entre el PID y acciona el botón. El lazo, como está cerrado, controla solo, ¿ya? Tú puedes sintonizar el PID. A diferencia del TIA Portal, que tenía un PID discreto, este sí que es un PID continuo, ¿ya? Algo así como una emulación de la integrada y la derivada. Ya, así que, bueno, y nada más. Como ves, la cosa es bastante simple, ¿ya? Si quieres guardar esto, lo vamos acá. Dispositivo, lo guardamos ahí. Toda la configuración se va al variador. Ya, y con eso termina esto. Si quieres lo guardas, si no, no, da lo mismo. Termina ahí el proceso, ¿ya? Fácil hacer control PID con variador. Ingeniero, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, si se hace el PID con un V20? ¿Influye algo la gama del driver del variador? Del driver del variador. Driver, ¿Influye en algo el variador? O sea, al ser de el una V20, gama un poco superior contra un V20. Por ejemplo, ya. si hago el PID en un G120, Ujú. eh, hará el control fino así, ¿lo hará también un V20? Claro, tiene Igual PID que en un V20, pero G120. Ajá, G120, sí. este es G120. Claro, este es G120. Ujú. De igual El manera, V20 también, si tiene regulador PID, sí, tiene el V20. sí, sí, ¿lo hará en la misma forma, en la misma precisión? Por supuesto. Claro, el Ok, controlador PID es una ecuación matemática, nada más. así es. Ajá, Ajá, tiene que hacerlo bien. Solo hay que establecer bien la condición acá, ¿eh? Set point, variable de proceso, claro, en la escala correcta, nada más. En el problema que yo he hecho, en teoría la variable era flujo, o sea, kilogramo hora. Aquí él no entiende kilogramo hora, él entiende porcentaje. claro, Por lo tanto, así yo es. ya debo saber cuánto equivale 59% en kilogramo hora. Pero el PID se regula sencillo, ¿ya? Aquí no he podido poner estos datos porque, bueno, no, la variable de proceso no está manual, por eso es que no lo voy a poder ver, la reacción. Pero si ya tienes un lazo cerrado en planta, esto es inmediato, o sea, va subiendo el P y vas a ver que responde más rápido. Y vas variando ahí, jugando con tus parámetros. Todo debería funcionar bien, ¿ya? La precisión no tiene tener ningún problema ahí. Ok, bueno, eso eran algunos datos del variador, como es esto. Mm, Esto en realidad es es práctica, ¿no? El variador tienes que tenerlo ahí y jugar con él. Hay gente que se mete a TechSoup por curso variador y el 80% de la clase termina siendo teoría del variador y salen sin saber usar el variador. Mi jefe, por ejemplo, 3 meses en TechSoup por el G120 y no sabía usar el G120 porque nunca lo usaba. Tienes que tener práctica ahí, ¿no? Ok, entonces, básicamente vamos a entrar, lo próximo que vamos a entrar es ya el manejo de la programación un poco más avanzado, ¿ya? Tú me habías dicho que no manejas mucho el tema del lenguaje C para hacer Sí, SSL. estaba tratando de ingeniero de averiguar, de meterme a lo que es un poco de C. Y Ujú. sí, ya más o menos he estado entendiendo y con algunas guías ahí en internet
tratando de entrar un poco al C. Claro. Ya, porque a partir de aquí lo que haríamos sería, vamos a ver algunos bloques todavía, pero vamos a tener que programar en algunos bucles. Sí, Vamos a sí, darnos cuenta que la programación en SSL, en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos, es mucho más eficaz que otro lenguaje en automatización. Reduce ok. en pocas líneas lo que puede ser complejo en otro, en ladder, por ejemplo. Ah, Sí, Entonces, porque yo he visto, ingeniero, que hay algunas personas que sí, eh, veo que programan en SSL ujú. y dicen que es por optimizar el programa, pero la verdad no sabría decirle, ¿no? Sí, sí. Además, SSL tiene digamos, como está basado en C, El core es tiene, C, ¿no? sí, tiene la Como- ventaja de que lo corre por bucles, no por línea. O sea, claro, en cambio en ladder conectas, es como un circuito, conectas todo a la fuente y corre todo. En cambio en SSL, él solamente corre, digamos, claro, por tiempo de muestreo, pero corre todo el programa en un mismo tiempo de muestreo. Y eso lo optimiza demasiado. Y no solo eso, sino que problemas complejos, como por ejemplo el tema de los arrays, vas a ver luego que los arrays en programación son bastante utilizados a nivel industrial. Quizás, quizás como la gente no se mete al programa de la máquina, no lo es, pero los arrays manejan muchas cosas, desde, desde la información que se puede ir almacenando hasta direccionamiento de datos. ¿Ya? Entonces, sí, para comunicación se utiliza bastante, ¿no? ujú. Entonces, eso de ahí, digamos, se tiene que manejar a partir de SSL. También se puede hacer con ladder. De hecho, aquí vamos a comparar las dos maneras, pero SSL es mucho, mucho mejor. Ingeniero, me indicó usted que había, que faltaba algo ahí en el curso, se iba a agregar un nuevo módulo, que era esto para hacer el cálculo proporcional integral, pero ya no con los bloques, sino de una manera de hacerlo directo en el PLC, la integral Claro, pero definida. eso es aquí, pues. No es un Oh, nuevo ya. capítulo. Es Ajá, el es un mismo nuevo que capítulo. sigue, es este mismo. Este Ah, mismo ya. 5, Ujú. aquí hay mucho más. ¿Ya? Ah, ok. Aquí hay 4, pero aquí hay Ok, más. Dentro del listo. mismo 5. ¿Sí? Por Ok. eso había dicho que aquí cuánto hay. Aquí hay 3 y le vamos a poner 5. ¿Ya? Ujú. Igual, Ah, ya, ok. nada más por eso. Listo. Pero eso, Eh, ese tema de hacer iteraciones o integración, derivación, como le decía, que se utiliza un montón, tiene que partir también a partir de SSL. Entonces, en SSL ah, vamos a ok. tener que hacer eso. ¿Ya? De igual Listo. forma, vamos a verlo bien, solo que le decía nada más, ¿no? Los bucles son importantes. El if, el for, sobre todo esos. ¿Ya? Sí, sí, sí. Listo. Ya pues, Víctor, Listo. entonces, no Listo. sé, Ingeniero, ¿cuándo? faltaría una clase, ¿cierto? A la que se canceló el día de ayer. El día de ayer. Ajá, ayer no hicimos la sesión. ¿Se acuerda que le envié un mensajito? Ya. ¿Cuántas clases vamos, verdad, aquí? No, Vamos no cuatro clases. estoy. A ver, a ver. ¿Desde cuándo estamos con este capítulo? Estamos desde, a ver, el día miércoles, creo, de la semana antepasada. 26 de septiembre, ¿no? Creo que sí, ingeniero. Creo que fue el Ya. día Pero miércoles. el 26 todavía no habíamos llevado esto, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? No, no, todavía. Entonces habríamos empezado el miércoles 29, ¿no? Sí, sí, creo Miércoles, que luego sí. sábado, Ajá, ya. 1, 2, luego domingo, sí. 3, ¿no? De aquí no hemos tenido esta semana
Sí, ayer Hasta no. hoy, ¿verdad? O sea, hay 4, Estaba falta sí. una, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí, falta una. Sería ¿cuándo va a ser? ¿Miércoles El o día sábado? sábado, ingeniero, por favor. Sábado, Sábado y domingo. ya, Sí. ya. Bueno, empezaríamos con el otro tema, pues, ¿ya? Ok. Porque aquí, de todas maneras, lo que falte o lo que sobre se va a ir copando igual, ¿ya? Vamos a Listo, empezar el listo, otro ingeniero. sábado todavía. Listo. Ok, listo. Ya, Víctor, no hay problema. Ingeniero, bueno, yo estoy buscando por internet algo que usted me pueda recomendar para aprender un poco más de C. A ver, yo tengo un manual de la universidad que, a ver, voy a conectar acá mi disco duro. Sí, lo que pasa es que, bueno, me he dado cuenta que el C es una herramienta bastante poderosa y sí o sí tengo que tratar tengo que aprenderla. Sí, claro, también sería bueno. ¿Tú sabes macros de Excel? Macros ¿Has programado de macros? Excel. No, Visual no, Basic, ingeniero, no. ¿no? No, no, no. Por ejemplo, en SCADA, la programación de Visual Basic es fundamental en SCADA. Ah, para hacer las animaciones. Animación, pero mayormente se utiliza en el tema de registro, datos, Ah, ok, bases ok, de ok. datos, Excel con WinCC, que Ya. es lo más fundamental, digamos, en una fábrica que pone una estación SCADA, Ujú. necesita la data, almacenarla en bases de datos o reportarla en Excel, automatizar toda la gestión de información de la fábrica en registros, en archivos, Excel, PDF, no sé. Eso Ok, se hace a partir también de Visual Basic. Entonces, el idioma de Visual Basic también es otra rama que el automatizador debe conocer listo. y también hay que meterle ahí. Lo puedes aprender, por ejemplo, en internet he visto, pon macros, cómo hacer macros en Excel usando Visual Basic, obviamente, porque hay macro en Excel se puede hacer por clic nada más, pero hay una opción de macros que se puede hacer programando en Visual Basic. Entonces, eso también en tus tiempos libres, mira a ver cómo hacen macros ahí, Ajá, porque Visual Basic también va a ser fundamental en la parte de SCADA. En claro. todos los SCADA que vayas a ver, siempre hay eso. Visual Ok, Basic y C, ¿no? Mira, aquí tengo yo programación en C. Programación en C acá. Ok. Acá ¿eso lo traigo. desarrolló usted, ingeniero? Sí, yo lo hice esto. Aquí hay estructuras simples. Bueno, aquí cálculos sencillos como cálculos seno y triángulos, eso, ¿no? Luego ya están las estructuras. eh, a estructuras todavía, a estructuras numéricas, ¿no? Por aquí están las estructuras de do while, la de for, arreglos, funciones. Esto ya es demasiado, esto ya es demasiado. Esto no lo vamos a usar. Recursividad no creo que vayamos a usar. Registros menos. Pero bueno, el C viene así. Yo lo que necesito en C, en programación de automatización, es hasta las estructuras for, por ejemplo, aquí no termina en for. Este de acá simplemente son problemas sencillos en la cual te describe el problema. Si es que hay algo que desarrollarlo, se desarrolla acá y una vez hecho eso, se programa. Depende también qué tipo de C estás usando, ¿no? Este C++, por eso utiliza esta forma, ¿ya? Pero sea C o C++ o Java, da lo mismo, igual. El tema es la estructura, ¿ya? Y aquí está la comprobación. Sí. Yo he En las estado estructuras, aprendiendo el C normal, ingeniero. Pero yo he visto que hay bastantes, es casi lo mismo con el C++. sí, al final, mm, uno, por ejemplo, cuando va a una universidad,
te enseñan C++, a otros les enseñan C, a otros les enseñan Java, pero al final el que agarra práctica ahí, luego para cambiar de, digamos que no es de idioma, pero Lenguaje. de lenguaje, lo único que hace es cambiar pues la estructura de la forma de la programación. Lo importante es la mentalidad, o sea, el criterio del programador. Eso más que nada. ¿Ya? Pero no hay que complicarnos, vas a ver que igual tampoco es la gran cosa esto. ¿Ya? Si quieres lo voy a compartir en el Drive esto. Por favor, ingeniero, si se podría. Sí, lo voy a compartir en el Drive y más libros creo que no tengo acá. ¿Ya? Sí, eso, ¿ya? Ahora en el tema este de Visual Basic, ¿y de dónde estaba acá, no? Aquí estaba en el, Sí, sí he visto para emitir acá, reportes. sí. Esto de acá es puro Visual Basic. De hecho, SCADA tiene dos partes. Una parte que es la parte de casi como HMI, ¿no? Casi como HMI. Esa parte yo ni siquiera la he considerado en este capítulo porque eh, salvo que haya una persona que nunca haya trabajado con un HMI que tenga que aprender así, pero en esencia, bueno, el HMI al final la práctica te hace, pero Visual Basic sí que no, ¿eh? Visual Basic sí que es toda una programación en estructura y eso hay que aprenderlo así. Entonces, y otra cosa, siempre Visual Basic va a ser utilizado en los SCADA, sea SCADA que sea de la marca que sea. Si tú estás en una estación de Allen Bradley, igual, Visual Basic se usa siempre. O en otras estaciones con otras marcas de PLC, en una fábrica que tenga una estación, Schneider, no sé, igual, utilizan Visual Basic. No, no es otro. Y la razón es porque eh, nunca vas a encontrar una estación SCADA en una fábrica que tenga un sistema operativo, pues, no sé, de este, Mac o de todas esas marcas, ¿no? Siempre están Windows instalados en los sistemas operativos de las fábricas, Sí, los HMIs también ¿no? he visto que ya vienen embebidos el Windows. Siempre están con Windows, siempre. Sí, sí. Y la razón es Visual Basic, el idioma que Windows está hecho. Al final todo Windows está hecho en Visual Basic y no hay otra forma de hacerlo. Sí, también Ahí, lo he visto en los robots, estos, los KUKA, por ejemplo. Justo de curioso me fui a ver cómo instalaban, estaban en la planta, estaban instalando un robot y me fui de curioso a ver, pues, porque me llamó la atención y de repente veo que carga sobre Windows también. cargan sobre Windows, sí. Todas las partes de automatización a nivel mundial utilizan Windows. Eso es Ah, lo ok. que no ha podido lograr otros sistemas operativos. En el caso de, de Apple, por ejemplo, ellos lo han tirado más al tema de las personas, de la interacción en las personas, pero no a nivel industrial. En cambio, Visual Bueno, aunque Basic ahora sí. creo que están usando Android, ¿no, ingeniero? Sí, también, pero eh, ¿te refieres a nivel industrial? Sí. ¿En qué situación, por ejemplo? Por ejemplo, Industria, también, sí, también he visto en unos robots chinos, por ejemplo, que utilizan se pueden programar desde el teléfono celular ajá. y tienen una ¿Tienen aplicación aplicación? Ah, sí, tienen aplicación para que puedan conectarse al robot de esto. También los he visto en unas máquinas láser que son no, en unas máquinas eh, para codificación que les llama Injet, las que le ponen la fecha y la hora. Estos ujú. también tienen un sistema operativo y se pueden comunicar con una tablet que utiliza Android también.
Ya con una aplicación especial. Sí, utilizan una aplicación que es se corre sobre Android Ujú. y, y puedes mandar a hacer los comandos a la impresora, ¿no? Que son textos nada más, pues, ¿no? Ya, pero el tema es a nivel, digamos, de líneas, Ah, ok. montajes, Sí, a ¿no? nivel de líneas, me imagino que debe ser porque... A nivel de eh, líneas de montaje hay dos formas. Una que es el sistema SCADA, pero el tema es que el sistema SCADA es a nivel local, claro. obviamente, a nivel local. Salvo que tú utilices un sistema SCADA, eh, digamos, comprado con una tecnología a nivel de Internet, de redes de Internet, que Mm, hay varios, ¿ya? En Coca-Cola, por ejemplo, en Lindley, en Santa Rosa, aquí en Trujillo, ajá. yo he entrado ahí varias veces, en Santa Rosa, en Lindley, porque también tengo unos amigos ahí. Eh, ahí cambiaron, yo, fue ahí donde yo conocí este sistema SCADA, Inductive Automation. No sé si has escuchado hablar. No. Pero yo he visto, ingeniero, yo fui justo para ahí, para esa planta, y a ver, y vi que lo que pasa es que la empresa en la que trabajo también venden puertas automáticas, de estos enrollables para almacenes. Ujú. Mira, Y, ya, ajá, ya dime. y fueron a ver allá. Y tenían todo automatizado, pues los montacargas, todo eso, tenían todo Claro, automatizado, ajá. me pareció ver. Mira, en Coca-Cola Ah, lo que vi fue porque yo esperaba encontrar un sistema SCADA como todos tienen, o como la ujú, mayoría de fábricas aquí en el Perú tienen, normal, una estación local con CPUs ahí, con pantallas y que todo esté digitalizado de esa forma. En Lindley había un sistema SCADA, la mayor parte que utilizan allá es Siemens, y estaba muy bien, estaba bien montado. El tema es que habían comprado, yo fui pues hace 3 años, hace un año más o menos recién, o sea, hace 4 años en total, habían comprado de Inductive Automation un sistema SCADA de Edge remoto. ¿Qué es esto? Mira, es un sistema SCADA que está en la nube y que puede interactuar a nivel, digamos, de Internet. O sea, es ujú. como si tú tuvieras un sistema SCADA, pero comprado en una, no sé, En la red, en la nube. en la red, pero la compras en un lugar específico. Por ejemplo, Ah, este, ok. compras un servidor en Estados Unidos y allá en Estados Unidos te compras el servidor de una cierta capacidad y ahí está protegida. O sea, la misma empresa, esta empresa protege tu sistema. Es como SAP, no sé si has usado SAP. SAP, ajá, sí, sí he visto que las SAP, por empresas ejemplo, utilizan. sus estaciones de SAP están en Alemania. Entonces, igual, si una fábrica peruana compra SAP para ponerla en su fábrica, eh, lo que está haciendo es comprar un servidor alemán y ya tiene la marca de tu empresa, pero está allá y interactúa igual contigo. De igual forma es esto, pero es un sistema SCADA. Como es, no la utilizan empresas pequeñas, la utilizan empresas grandes. Y, y al final esto es el futuro, porque a esto va a migrar la mayoría de empresas. Tú sabes que la tecnología que va saliendo va a ir adaptándose igual. Así Entonces, es. estos sistemas de SCADA se van a quedar. Son nuevos, son a nivel de Internet, tienen ya protocolos de seguridad mucho más exigentes y incluso para que lo use Coca-Cola o lo utilicen otras fábricas de este nivel, tiene que ser seguro, ¿no? Eh, la otra rama es la industria 4.0, que utiliza otro tipo, digamos, de, de equipos para poder conectarse igual, pero puedes crear pequeñas estaciones desde la nube también a partir de eso, ¿sí? Entonces, hay de todo. Nosotros, por ejemplo, en este curso vamos a ver estaciones cada a nivel local, el típico, el tradicional, ¿sí? Pero hay que saber, pues, que eso se está quedando corto ahora, ¿no?
y en algún tiempo se va a quedar más corto. Claro, me imagino que sí, Sí, es, sí. es Pero parte de, igual, ¿no? si no sabemos esto, no vamos a saber menos lo otro. Sí, no se va a llegar a lo otro, así es. Sí, sí. Ya, pues entonces, el sábado continuamos, ¿no? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, Víctor, nos vemos. ¿Me Cuídate. comparte la grabación de hoy, ingeniero, por favor? Ahí, ya, perdón.